Ahora sí. Sí. ¿O sea, la misma? Ahí está. Sí. Bueno, en primer lugar, me voy a presentar. Soy Catherine Urselay, coordinadora de cambio climático de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del MIMBU, específicamente de la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable. Comentarles que me acompaña acá Macarena Ortiz, secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable, y el equipo de cambio climático liderado, o sea, eh, coordinado por mí y donde lo conforma María Consuelo Morales, Giselo Yarse y acá Hermes, que es de parte del Departamento de Tecnología de la Construcción. Bueno, vamos a partir presentando entonces el Plan Sectorial de Mitigación y la actualización del Plan de Adaptación para Ciudades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Bueno, dentro de los temas que vamos a abordar es el contexto nacional de por qué estamos elaborando este plan sectorial, las principales amenazas del sector, comentarles un poco la experiencia que tuvimos del plan de adaptación anterior, el anteproyecto que tenemos en consulta pública actualmente y los procesos participativos para la elaboración del anteproyecto que están actualmente. Bueno, ¿por qué estamos elaborando este plan sectorial? ¿Por qué se ha considerado importante? Porque el 87% de la población de Chile vive en ciudades. También se concentra la mayor cantidad de empleos en las ciudades, ¿ya? También las inversiones en infraestructura y en equipamiento. Y también eso desencadena por consecuencia que tengamos la concentración mayor de CO2 en las ciudades, con el consumo también de un 78% de energía y el 60% de recursos naturales no renovables. Si quiero citar esa... Bueno, es por eso que toda esta problemática, ¿cierto?, desencadena que aumenten las desigualdades sociales en materias de salud y acceso a alimentos y agua limpia en otros recursos. Y todo esto tiene por consecuencia, ¿cierto?, que en las ciudades concentremos la mayor cantidad de emisiones. En ese sentido, tenemos varios desafíos. Uno de los grandes desafíos es que tenemos que considerar dentro de nuestros instrumentos de planificación territorial los criterios de cambio climático, los cuales ya la ley marco nos establece una obligatoriedad en ese sentido. Y bueno, para esto, dentro del estudio que se hizo para elaborar el anteproyecto, se analizaron ciudades a nivel nacional, ¿cierto? Capitales regionales y capitales provinciales, con una cantidad mayor de 50.000 habitantes, ¿ya? Esto para poder analizar dónde se concentraba la mayor cantidad de población y las zonas urbanas, y con eso poder realizar una metodología de análisis de las amenazas que tienen las ciudades y las zonas urbanas para el cambio climático. Y es ahí que se identificaron las amenazas del sector, las cuales son el aumento de las temperaturas máximas y mínimas, el aumento de eventos extremos de temperaturas, como son las olas de calor, el aumento de las islas de calor urbana, la disminución de las heladas u olas de frío, el aumento de eventos extremos de precipitación, también incendios en asentamientos urbanos, como lo vimos en Valparaíso, ¿cierto? Aumentos del nivel del mar, que también lo hemos visto en varias zonas costeras, ciudades costeras, disminución de las precipitaciones, aumento de la evapotranspiración y anegamientos de asentamientos costeros. Estas son las principales amenazas que se identificaron en el sector de vivienda y ciudades. Y es así que por el lado de mitigación, ¿cierto? A nivel global, ¿cierto? Se estima que las ciudades generan el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero a causa del consumo de electricidad, transporte terrestre y el uso de combustibles para calefacción y cocina, el uso de aire acondicionado y refrigeración. Es por eso que a través de los acuerdos internacionales se estableció una meta a nivel nacional de mitigación para disminuir los gases de efecto invernadero, asignándole al sector, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, un presupuesto sectorial de emisiones de un 95,3 megatoneladas de CO2 equivalente, con un esfuerzo indicativo de 4,8 megatoneladas.
Y bueno, y es ahí que es importante señalar que nosotros no partimos desde cero, nosotros partimos con un análisis desde el plan anterior, que es el plan 2018-2022, donde este plan nos dio lecciones aprendidas de cómo desarrollar este nuevo plan, este nuevo proyecto, y es ahí que este plan tuvo 5 ejes ya estratégicos que hablaban de la planificación urbana y ordenamiento territorial, infraestructura y construcción sostenible, reducción y gestión del riesgo de desastre asociadas al cambio climático, gestión local y colaboración interinstitucional y difusión. Y en ese sentido señalar que ahora hay materias que ya son obligatorias para este plan, como es todo lo que es la incorporación de la gestión del riesgo de desastre, también la incorporación de las materias de género. Entonces, nosotros desde antes ya habíamos visualizado que estas materias sí tenían que ser consideradas dentro de las materias de cambio climático a abordar para el sector ciudad. Y es ahí que a partir de estos ejes había líneas de acción en el instrumento anterior que tenían que ver con lo mismo que les señalo, que son instrumentos de planificación territorial, movilidad urbana, reducción de riesgo de desastre, inversión en infraestructura, espacios públicos, viviendas, materias de educación ambiental, generación de capacidad y colaboración y gestión en el sector. Y bueno, ya interiorizando y profundizando en el anteproyecto, el plan de mitigación y adaptación al cambio climático del sector ciudades se estableció en un único documento, y es ahí que el objetivo general es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociados al sector edificación y ciudades, en conjunto con fortalecer los mecanismos de adaptación, desarrollando e implementando estrategias integrales y sostenibles que aumenten la resiliencia de las ciudades ante los impactos del cambio climático, y estableció objetivos estratégicos, los cuales son 8, ¿ya? Dentro de estas 8, ¿cierto? Objetivos, nosotros tenemos 28 medidas, 4 medidas de mitigación, 24 medidas de adaptación, en las cuales han desencadenado 102 acciones. Es importante señalar que nosotros también hemos ido dando cumplimiento a la estrategia climática a largo plazo, que ya nos estableció un paraguas inicial de lo que aborda el sector de edificación y ciudades, y en ese sentido acá se abordan desde esa misma perspectiva, y desde las primeras 3 líneas de estrategia se aborda todas las medidas de mitigación, y desde las línea estratégica 4 a la línea estratégica 8 se aborda todas las medidas de adaptación. Y bueno, ¿qué buscamos en mitigación? Tenemos 4 propuestas de medidas directas de responsabilidad del MIMBU, una que tiene que ver con el fomento de reacondicionamiento térmico de viviendas vulnerables. Ya se ha estimado dentro de los estudios una línea base de 36.000 viviendas por año, con una mitigación del 0,16, ya, lo cual esto es duplicar la ambición en materias de reacondicionamiento térmico de viviendas vulnerables, porque actualmente se hacen aproximadamente 18.000. Se han establecido 2 escenarios, uno con 50.000 viviendas al año, y un escenario aún más ambicioso que tiene que ver con 100.000 viviendas al año, lo cual es algo difícil técnica y económicamente de lograr, pero bueno, estos son los escenarios para lograr la mitigación que tiene que hacer el sector. Respecto a la medida 2, la implementación de la actualización de la reglamentación térmica del 2007, actualmente ya se publicó en el Diario Oficial, pero esta entra en vigencia 18 meses después de la publicación, por lo que pretendemos, se estiman para el periodo, ¿cierto?, del presupuesto sectorial 2020-2030, 680 viviendas en el periodo, con una mitigación del 0,21. Y bueno, y después tenemos la calificación, la medida 3, la calificación energética de vivienda. Ya, esto tiene que ver, ¿cierto?, cómo hacemos nuestras viviendas más eficientes energéticamente, cómo reducimos la demanda, ¿cierto?, en energía. Y es así que también se han propuesto 2 escenarios. La calificación energética de vivienda es asignar, ¿cierto?, una letra de la A a la F, donde la A es la más eficiente, una vivienda más eficiente energéticamente, y la F menos eficiente. Por lo que esta medida, al ser voluntaria, igual es una medida más bien blanda,
pero igual es una medida que tenemos nosotros aplicabilidad en el MIMBU, por la cual la establecemos como una medida de responsabilidad directa. De ahí la medida 4 ya es una medida que actualmente el MIMBU trabaja, que es el fomento al uso de energía solar para el agua caliente sanitaria. Ya existe un presupuesto asociado a esta medida de mitigación, donde como escenario base se estableció 12.000 viviendas por año para lograr la mitigación del sector con el escenario 1 y 2, ¿cierto? De 20.000 viviendas y de 30.000 viviendas al año, lo cual también es duplicar los esfuerzos para lograr la mitigación, porque actualmente no, aproximadamente se hacen, en el periodo se hacen 6.000 viviendas al año. Y bueno, como comenté, es muy difícil con las medidas que tenemos de responsabilidad directa lograr el presupuesto sectorial, por lo que es muy importante la colaboración que tenemos en los otros planes sectoriales en los cuales estamos como coayudantes. Dentro de eso, los que se destacan en el Ministerio de Energía y el Ministerio de Transporte, donde tenemos porcentajes asociados a medidas que ellos ya están trabajando. Dentro de algunas de las medidas con las que trabajamos con el Ministerio de Transporte está el traspaso modal ya a bicicletas, donde estamos viendo quizás generar como los criterios que habiliten mayor infraestructura en ciclovías. Y en temas de electromovilidad también se está abordando cambios en la OBUC, que es ¿cierto? Nuestra ordenanza para poder hacer enchufes para poder cargar vehículos eléctricos. Respecto al Ministerio de Energía, tenemos varias iniciativas que tenemos ahí, colaboración. Dentro de eso está la generación distribuida, donde se aborda todo lo que es las energías renovables no convencionales, que más bien el fomento también al sector privado, porque nosotros abordamos las viviendas vulnerables, tenemos un alcance, no abordamos todo el espectro de las energías renovables. En ese sentido, también tenemos algunas materias de hidrógeno verde, entre otras. Y bueno, todas estas medidas asociadas en colaboración tenemos un 2,05. Por lo tanto, ese número es muy importante para lograr la mitigación del sector. Y bueno, en materias de adaptación, hemos acá hecho una síntesis donde acá nosotros por medida que tenemos nuestras primeras medidas, por ejemplo, elaborar e implementar la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, se asocia a las amenazas de aumento de eventos de extrema temperatura, sequía, erosión, inundaciones. Tenemos asociado un objetivo específico que es incorporar la visión ecosistémica de las ciudades, aprovechando los servicios de la naturaleza que proveer el apoyo y el control de los efectos del cambio climático. Y es así que acá asociamos cada medida que hemos establecido en nuestro anteproyecto con las amenazas, se ha hecho ese análisis, y el objetivo que buscamos con la medida. Así que ahí la segunda, promover la adaptación y mitigación a eventos meteorológicos extremos por medio de parque inundable. Entonces, se asocia con la amenaza de sequías e inundaciones. La medida 3, soluciones basadas en la naturaleza en la planificación territorial para la adaptación y mitigación al cambio climático, se asocia al aumento de extremos de temperatura, sequías, erosión costera, inundaciones. Respecto a las medidas que vienen, están asociadas, como por ejemplo la implementación del plan de valorización de residuos orgánicos, implementación de las estrategias regionales de parques urbanos, implementar criterios de diseño sostenible en humedales urbanos, implementar criterios de diseño para el uso de vegetación pertinente a los nuevos requerimientos medioambientales, implementar tecnologías para el riesgo, un documento manual que establezca criterios en materias de cambio climático, que asocie levantamiento de información de varios ministerios, fomentar la educación ambiental, un piloto de habilitación de capacidades mediante soluciones basadas en la naturaleza. Todo esto tiene que ver con estas amenazas que están ahí estipulados y con estos objetivos que es la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, incorporar la visión ecosistémica y fortalecer las instancias de capacitación. Y bueno, la medida, acá tenemos, también existen medidas transversales de nuestro plan. Hay una línea estratégica que habla de barrio sustentable, donde tenemos ya seleccionado un barrio sustentable que es en Machalí, donde hay un convenio de colaboración ahí entre el Ministerio de Energía, MIMBU y el MMA,
donde también esto está incorporado dentro de nuestro plan, que tiene que ver con estas amenazas, aumento de eventos de extremos y las de calor y sequías. Bueno, respecto a la medida también de la línea estratégica de la gestión de riesgo de desastre, tenemos una línea estratégica asociada a este punto, y ahí tenemos manual de infraestructura resiliente al clima, barrios con enfoque de gestión de riesgo de desastre, análisis marco normativo vinculado a la zona costera. Tenemos ahí una colaboración con el Ministerio de Defensa que está desarrollando su plan, un catastro de la red secundaria de aguas lluvias, agenda legislativa en materias de cambio climático para priorizar las materias que tengan que ver con agua, residuos, etcétera, actualización de los IPT, implementar planes maestros. Voy a ir abordándolo bien general porque son varios puntos y no quiero entrar quizás en el detalle, pero podemos profundizar después. Estos se asocian a objetivos que ya están establecidos en el anteproyecto. Y de ahí tenemos también la línea estratégica de gestión de residuos, que está, que está asociado a la amenaza de aumento de eventos extremos de precipitación. Y tenemos la medida 21, que es la implementación de la economía circular con residuos de la construcción y demolición, que tiene que ver con el objetivo de fomentar una planificación urbana inclusiva y fortalecer la gobernanza intra e intersectorial. Y bueno, tenemos las medidas transversales también, que están estas dos, que es implementar el plan para la gestión sustentable de los residuos orgánicos y promover la implementación de un manual de diseño urbano. Y los objetivos es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el tema de los residuos y fortalecer las instancias de capacitación y difusión. Todo esto asociado a un programa ya actualmente en el MIMBU, que es el Quiero mi barrio, fomentar una planificación urbana inclusiva con equidad social que fomente el acceso a los servicios, incorporar la visión ecosistémica de las ciudades. Y bueno, en general las materias que se abordan están en esta lámina, es un fortalecimiento de la gobernanza, una agenda legislativa, promover la adaptación a los eventos extremos asociados a los recursos hídricos, integrar el cambio climático en los planes e instrumentos del MIMBU, elaborar los lineamientos en relación al cambio climático, a la adaptación y a la mitigación, y promover la adaptación a los eventos extremos a la temperatura. También generar estrategias como el ENID, que es la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, como la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable también. Los criterios de adaptación al cambio climático en parques urbanos, que también tenemos ahí un departamento que aborda en específico todo este tema de parque urbano y cómo tienen los beneficios con mitigación. La educación ambiental, los barrios sostenibles, la gestión de riesgo a escala de barrio. Y bueno, comentarles que dentro hemos desarrollado procesos participativos bien extensos durante la consulta pública, en el cual tenemos una gobernanza interna a través de la Mesa Técnica Transversal de Cambio Climático. Esta mesa ha tenido nuevas sesiones, hemos convocado a todos los profesionales pertinentes en la materia, los cuales han propuesto estas medidas, son propuestas de los mismos especialistas en las áreas. También hemos tenido taller con los coayudantes para abordar en qué medidas vamos a colaborar y en qué ellos nos van a colaborar a nosotros. Y también hemos hecho talleres online en las 16 regiones, en los cuales hemos tenido en algunas más convocatorias que otras, pero han sido bien fructíferas porque hemos podido levantar información que nos permitió mejorar el informe, el proyecto definitivo. Y también hemos empezado ya reuniones bilaterales de coordinación con los coadyuvantes. Aún nos quedan cerrar algunos acuerdos en materias de las acciones que vamos a dejar finalmente en el documento. Y bueno, eso es, no quiero alargar más y ahí dejo abierto para que puedan preguntar cualquier detalle. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Se puede dejar de compartir? Sí. Ya. Vamos a ver. Ya, entonces tengo la primera mano levantada de Pilar. Vamos a tomar todas las preguntas juntas y después las contesto. Pilar. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bueno, aquí también en la reunión pasada que tuvimos de sesión, también ahí la ministra también nos hizo hincapié también que nosotros hiciéramos observaciones como Cámara Chilena de la Construcción en este plan, y las hicimos harta. Tenemos varias que las vamos a presentar formalmente, tampoco queremos tampoco extendernos tanto, pero sí creemos que es importante señalar que hay que distinguir
la etapa de recopilación y coordinación previo a generar el documento final de anteproyecto versus la participación ciudadana. La participación ciudadana no debería ser una instancia para generar medidas, sino que tienen que ser propuestas de medidas ya. Imaginemos que nadie participe en la participación ciudadana, el documento quedaría igual. Entonces, ahí es como una observación general, que es como se hacen también las normativas dentro del Ministerio del Medio Ambiente siguiendo esa línea. Yo estoy interpretando también como el reglamento y la ley marco de cambio climático, que tiene como la misma estructura que tiene la formulación de normas del Ministerio del Medio Ambiente. Y esa es como una sugerencia principal. Hoy día yo participé en uno de los talleres que hicieron también, entonces también lo digo con un poco más de, no sé si de conocimiento de causa, pero al menos participé como en estas instancias de participación que se ve que hay un trabajo también detrás y todo, pero creo que no hay, no sé, no está esa distinción. En el documento que está publicado en la página del MIMBU no aparecen los potenciales de mitigación, no aparecen costos, no hay medidas que no tienen acciones detalladas, y esto es lo que son los documentos que están disponibles para la ciudadanía. Entonces también ahí nosotros nos llama la atención de que, por ejemplo, acá se expuso los potenciales de mitigación, eh, y en el documento no están. Entonces también creo que también es como que eh, qué bueno saber que están, pero sería bueno que se reflejara en ese documento que revise la ciudadanía. Y, y ahora como en temas más de fondo, en cuanto a las medidas, en cuanto a las medidas de adaptación, de limitar la demanda energética, el tema como los subsidios de acondicionamiento térmico es algo que viene existiendo hace rato, que también están quizás un poco más focalizados en aquellas ciudades o lugares y zonas que tienen planes de descontaminación atmosférica. Y también como que no hay una distinción entre esos tipos de subsidios. También se establecen metas al 2030, 2050, pero eh, no se señala el número de viviendas que se pretende abarcar. Tampoco se distingue cuál es el aporte, por así decirlo, del parque existente que que no podría ser objeto de subsidios versus los que sí. Como que ahí tenemos algunas brechas que estamos viendo en la implementación de los PDA, básicamente. Entonces, como que quizás esta podría ser una oportunidad para poder revisar, porque vendría a ser como una medida ya casi como uno podría darla por cumplida dada la implementación de estos programas. En cuanto a la reglamentación térmica, bueno, efectivamente, pues está como ya cumplida un poquito. eh, y la calificación energética, bueno, el reglamento está en toma de razón en la Contraloría, y las acciones señaladas en el documento comprenden la de impulsar la certificación, pero no se indica tampoco el número de viviendas que se espera contar con dicha calificación, cómo van a crear y fortalecer las capacidades que dicen que cómo lo van a hacer, tampoco se detallan, o sea, tampoco es un detalle tan grande, pero por lo que tampoco se tiene como un medio de verificación para monitorear el cumplimiento. En cuanto al fomento de tecnologías alternativas, también se plantea el fomento de uso de energía solar para agua caliente, con la implementación de ello en viviendas existentes, pero tampoco establece una meta cuantificable ni medible, y tampoco una división responsable, que podría ser la de ITEC, a mi juicio. Pero no sé, ahí quizás estoy pecando. Em, y tampoco se señalan costos asociados de la medida de implementación, y son subsidios que ya están valorizados, por así decirlo. Entonces también es como algo que se podría expresar, por lo menos en el documento el cual revisé. Y en cuanto a las medidas de mitigación, en la elaboración e implementación de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde nos parece una súper buena iniciativa. Estamos ahí tratando de buscar también como el contenido del convenio que suscribió el Ministerio del Medio Ambiente con el MIMBU con la FAO, que nos parece muy interesante. Nos gustaría poder ser un aporte en eso como Cámara. Eh, pero también, y nos parece como adecuado también que se incluya el Ministerio de Obras Públicas, pero el plan que tiene, el plan sectorial del Ministerio de Obras Públicas también tiene una parte dedicada a infraestructura verde. Entonces también ahí como que podrían cruzárselo un poco, como ver que estos dos planes quedan un poco más equilibrados, quizás una sugerencia
un poco grande, pero es para evitar duplicidades en este reporte que se tiene que hacer cada 2 años, como porque de repente vamos a tener como reportes duplicados. Entonces, en cuanto a las soluciones basadas en la naturaleza en la planificación territorial para la adaptación y mitigación del cambio climático, la medida se refiere a la planificación territorial, pero es más bien planificación en transporte, por lo que se sugiere ajustar su título. Surge la duda respecto a la temporalidad de la implementación de esta medida en virtud de la elaboración de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, toda vez que señala que dentro de las acciones a realizar se va a elaborar un diagnóstico en base a los guías y manuales que hay, y esta Estrategia Nacional de Infraestructura Verde comprende eso, entonces como que hay un tema como de descalce de temporalidad. También en la misma línea se observa que la meta planteada, los indicadores y las acciones para la implementación de la medida son muy generales respecto a la propuesta. Se sugiere ser más específico, apuntando al desarrollo de estrategias para potenciar la, es como los accesos peatonales, las vías peatonales, la movilidad no motorizada, como darle una bajada un poquito más cuantificable. Eh, También se podría como generar la elaboración de manuales de diseño para el desarrollo de espacios públicos con soluciones basadas en la naturaleza. En cuanto a que también agradecemos también que se incorporen criterios de diseño sostenible o modales urbanos para por medio de parques urbanos, pero creemos que es una restricción que se queda un poquito corta al MIMBU. Tienen un plan urbano habitacional que de hecho no se puede implementar, por ejemplo, en Osorno por la declaración de humedales urbanos. Entonces, como quizás la oportunidad de poder empezar a pensar cómo hacemos conversar estas cosas. Eh, el barrio con enfoque de gestión de riesgo de desastre, al parecer tampoco salía en este plan, pero ya está implementándose en Machalí según la exposición. Eh, Creemos que es relevante que se vincule con iniciativas que está impulsando MIMBU, como la modificación del artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y también lo que se está planteando en la ley de incendios, para que haya una armonía también y que no queden como cosas, para que puedan tener, que puedan tener una herramienta de política pública estas leyes después, o estas regulaciones una vez que sean implementadas. Hay un criterio de diseño para el uso de vegetación pertinente a los nuevos requerimientos medioambientales en áreas verdes urbanas. Si bien el título dice áreas verdes urbanas, se refiere a parques, ¿ya? Y creemos que también las áreas verdes es una oportunidad que dio la ley de copropiedad, en donde diversos organismos públicos, tales como los servicios, los gobiernos regionales, las municipalidades, pueden aportar con recursos para aquellas comunidades que no tienen los recursos para poder fortalecer estas cosas. Entonces creemos que ahí también podría haber una vinculación en cuanto a diseño e implementación de áreas verdes en esos lugares, y como poder hacer estos lineamientos como de vegetación que sean como más eficientes. Eh, Hay un manual de infraestructura resiliente al clima, y aquí esto creo que es bastante relevante, que contempla acciones de una mesa interministerial en la cual no participa el Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? Y el Ministerio de Obras Públicas, en su plan, a su vez, está considerando dentro de esto hacer todo un análisis para considerar la resiliencia dentro del Sistema Nacional de Inversiones, que es clave. O sea, cualquier proyecto que se pueda hacer, que se pueda establecer con soluciones basadas en la naturaleza, ahora no puede ser evaluado de manera adecuada por el Ministerio de Desarrollo Social porque no hay una metodología ahí. Entonces sería bueno que el mismo participara también en colaborar en generar esta metodología dentro del Sistema Nacional de Inversiones, de manera de que las propuestas puedan ser materializables finalmente. En temas de aguas grises, se contempla el tema de tecnología para riego pero no se contempla el fomento en la construcción de viviendas que hace el propio mismo. Entonces creemos que también ahora ya con la implementación del reglamento de aguas grises que ya publicó el MinSal, ya se está en condiciones de poder darle un mayor trabajo también al tema de aguas grises, y quizás cruzar esas dos cosas y de nuevo no, como quizás no circunscribirlo solamente a parques, sino que a áreas verdes, como abrir un poco las posibilidades. En cuanto a las competencias de los instrumentos de planificación en el área rural, ahí nuevamente sale la modificación de la OCUP que está actualmente en elaboración en temas de resiliencia, de riesgos y todo, dado que ahí no solo aplica para temas urbanos, sino que también aplica para áreas rurales.
Y también creemos que es necesario que converse con el proyecto de ley que acaba de ingresar respecto de, que nosotros le decimos de parcelaciones rurales o de el hábitat rural que realizó el MIMBU con el Ministerio de Agricultura. Entonces tampoco hay como que vemos una oportunidad que podrían salir como buena. Y en cuanto a la actualización de los instrumentos de planificación, creemos que no se consideraron los plazos que toman la elaboración de instrumentos de planificación comunal pero tampoco, y se excluyeron los de planificación intercomunal. Entonces quizás ahí habría como que revisar un poco esa parte. Y en cuanto a la gestión de residuos, también ahí creo que hay bastante trabajo que ya hizo el Construye 2025, en donde participa Corfo, que se han levantado las brechas respecto a la gestión de residuos en construcción. Ahí también, y nosotros como cámara también hemos trabajado bastante y como para ser un poco más amable la observación también, quizás no sé si es amable la observación, pero el problema es que tenemos muchos requerimientos de disposición de residuos de construcción, pero no tenemos dónde. El MIMBU tiene terrenos. El MIMBU puede utilizar los FUC, el Fondo Urbano Compartido. Tenemos varias posibilidades y acá vemos como que nos está aprovechando de poder implementar esto, de poder, si bien cumplir con las metas de recolección, que si bien no están para residuos de construcción, pero como poder tener una meta al respecto, eh, al rubro de la construcción a veces también le piden como que haga pan sin harina, como, no sé, no, Arica, por ejemplo, tiene que llevar residuos peligrosos a Antofagasta. Como la distancia que hay entre una región y otra es bastante considerable en esa zona. Entonces también tenemos como ahí también como en algunos APL también nosotros tenemos algunas propuestas de FUC o de posibilidad de colaboración público-privada en donde se generen incentivos de la naturaleza que sea, pero quien quiere instalar una planta de gestión de residuos de construcción no la tiene tan fácil, entonces no hay un sistema que favorezca que se genere un mayor número de estas plantas. Entonces ahí tenemos algunas propuestas como cámara. Y perdón, me callo, pero esto era como que tenía que hacer mi tarea. Me habían encantado. Así que muchas gracias. Se entiende perfectamente, Pilar. Este era el plan que tú tenías que leerte de principio a fin, así que yo creo que está bien. Tengo anotado a Carlos, Constanza y después Bárbara. Carlos. Bien, gracias, ministra. Quisiera partir agradeciendo a Catherine por la presentación. Yo voy a tratar de ser breve. Tengo algunos comentarios sobre el informe que leí, el anteproyecto, y siguen más o menos el orden en que aparecieron en el documento mientras lo leía, ¿no? Entonces, una primera cuestión que me llamó la atención, digamos, es que el anteproyecto establece que eh, en su elaboración, digamos, y en la definición de medidas que se identifican, se incorpora a la participación ciudadana el enfoque de género y de gestión de reducción de riesgo de desastres. Y en particular, algo que no identifico bien al leer la propuesta, digamos, de medidas es dónde está exactamente el enfoque de género. Entonces, puede ser que haya sido algo que yo no miré con atención, digamos, pero quisiera mencionarlo porque, bueno, eso es parte de lo que se plantea inicialmente, ¿no? Y quizás hay espacio para plantearlo de una manera un poco más clara, más directa en el anteproyecto. Eh, una segunda inquietud tiene que ver con toda la discusión sobre acciones de mitigación, dado el presupuesto de emisiones para el MIMBU. Y bueno, este plan está planteado para el periodo 2020-2030, y yo esto lo he planteado previamente, ¿no? Que me llama la atención, estamos como a mitad del plan. Y una pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a mitad del periodo? Quizás sería apropiado, digamos, mencionar, digamos, justamente porque estamos ya cumplido una parte importante del propio periodo de planificación estratégica. Eh, un tercer elemento es, en el anteproyecto se identifican porcentajes de responsabilidad del MIMBU.
sobre medidas de mitigación. Y estas fluctúan, ¿no?, de manera muy importante, entre un mínimo de 13% hasta 100%. Y entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿cómo se van a coordinar entre entidades en que esta responsabilidad se distribuye, digamos, para la ejecución del plan? Y una inquietud relacionada es cómo se va a proceder a hacer la evaluación. O sea, si uno mira hacia adelante, hasta el fin del periodo de planificación, cómo se va a evaluar en el sentido de si se alcanzaron o no se alcanzaron los objetivos que plantea el plan, cuando las responsabilidades de ejecución son compartidas. Un siguiente punto que quisiera mencionar es que hay algo que a mí me parece que es muy interesante, y también lo he mencionado en otros planes que yo he visto, es que en la sección 2 o 3, digamos, hay un análisis explícito sobre el enfoque en que se utilizan las cadenas de impacto, ¿no? Se identifican las amenazas, luego se discute sobre exposición, sensibilidad, capacidad de adaptación, para finalizar comentando sobre el riesgo, ¿no? Todo esto contribuyendo al riesgo. Y bueno, y eso yo lo veo muy positivo, pero lamentablemente este enfoque no se utiliza posteriormente para la identificación de las acciones de adaptación. Estoy pensando en adaptación. Y yo echo esa parte de menos porque me parece que sería muy interesante conocer, más allá de que las acciones las medidas y acciones que se propongan estén conectadas con las amenazas. Lo que yo pienso siempre sobre esto cuando miro este enfoque es que las medidas probablemente lo que van a hacer es alterar de alguna manera la sensibilidad o la exposición o mejorar la capacidad de adaptación y por esa vía reducir el riesgo de las amenazas. Pero toda esa parte, digamos, de cómo conectar las medidas con la reducción de riesgo está ausente, ¿no? Y yo quisiera sugerir, digamos, si es que ustedes podrían, como equipo del MIMBU a cargo de este anteproyecto, mirar la posibilidad de explorar esas conexiones para la discusión de las medidas. Eh, y bueno, un par de puntos finales que quiero mencionar es, el informe plantea de manera explícita que se ejecutó un proyecto previo, digamos, para el caso de plan de adaptación a ciudades por 5 años, pero se dedica solamente un párrafo a una especie de evaluación de la ejecución. Yo sugeriría tratar de extenderlo a algo, particularmente pensando en la pregunta de qué podemos aprender de la ejecución de ese plan previo, ¿no? Si hay lecciones que pueden ser útiles en el diseño de esta actualización o del nuevo plan de mitigación. Y bien, y lo último que quisiera plantear es que en oportunidades anteriores hemos visto acá en este consejo, desde una misma entidad o organismo del Estado que presenta separadamente un plan de adaptación de un plan de mitigación. Y MIMBU eligió aparentemente presentar esto en conjunto, lo cual está bien, digamos. Yo no tengo problema particular con eso. Sin embargo, cuando se identifican los objetivos, el objetivo general y el objetivo específico, no queda completamente claro para mí, al menos en la lectura, digamos, qué corresponde a la parte de mitigación y qué corresponde exactamente a la parte de adaptación. Y de hecho, bueno, en algunos casos quedo con ciertas dudas, digamos, si un objetivo específico realmente tiene un rol dual aquí, si es para un objetivo que se quiere cumplir para tanto aspectos de mitigación como adaptación. Entonces, repito, ustedes eligieron este camino, digamos, de un anteproyecto uniendo mitigación y adaptación. En la parte de los objetivos creo que hay espacio para aclarar, digamos, ¿no? Eso después sí se clarifica porque los ejes o las líneas ejes están identificados ahí, que es adaptación y mitigación. Pero la parte de objetivos es para mí menos clara. Eso, muchas gracias de nuevo. Gracias, Carlos. Constanza. ¿Ahí me escuchan? Sí. Súper. Bueno, tengo algunos comentarios
como particulares, por ejemplo, en el tema de la calificación energética de viviendas que se establece como una medida, y parte de varias de las medidas que se presentan son estrategias que se vienen trabajando hace bastantes años. De hecho, la calificación energética de viviendas se promulgó que iba a ser obligatoria desde la promulgación de la Ley de Eficiencia Energética, y desde ahí no ha existido ninguna novedad respecto al reglamento, donde se debiesen esclarecer, de hecho, muchas de las consultas que, por ejemplo, Pilar mencionó respecto a la calificación, que son más específicas. ¿Cuántas viviendas se espera calificar, en qué periodo, cuándo empieza a ser obligatorio, etcétera? Entonces, eso me imagino que también sucede con varias de las otras medidas que se esbozan de manera bastante general, pero no se logra entender en lo práctico y en lo concreto cómo se van a aplicar, cómo se van a medir, con qué plazos, con qué presupuesto, etcétera. Y lo último es que también, como en el tema de ciudades, es algo en que también involucran los municipios en el tema de inversión. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos ver este plan que a grandes rasgos presenta lo que todos nosotros ya sabemos que son las acciones necesarias, ¿cierto? Sabemos el tema de las inundaciones, el tema de las islas de calor, todo ese tema sabemos que es necesario, esa data y ese diagnóstico está hecho hace años y se está actualizando constantemente. Ya sabemos cómo lo que hay que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Debiese presentarnos este plan. Y, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, en el tema de la infraestructura para bicicletas, que todos sabemos que es un medio de transporte que hay que fomentar, no solo beneficia a la salud, sino que también al medio ambiente, a la ciudad, etcétera. Pero la implementación real y concreta va a depender netamente de la inversión que pueda ejercer un municipio. Entonces, finalmente, el plan no se puede aplicar de manera transversal, democrática incluso, en todas las ciudades, en todas las regiones. Entonces, ¿cómo traspasamos estas medidas generales conversando con las diferencias incluso geográficas y también de recursos de cada uno de los municipios? Porque la mayoría de estas, como son de ciudades, las van a tener que implementar también los municipios. También existen obviamente otros temas como climáticos, ¿cierto? Que van a ir haciendo que varíen estas medidas, pero creo que lo concreto también es lo que falta, cómo se va a implementar, cómo se financia, cómo entre los municipios. Eso. Gracias, Constanza. Bárbara, y después Rodrigo Esteves. Y aquí Jorge. Muchas gracias por la presentación y también por los comentarios anteriores. Sin entrar en la especificidad que detalló Pilar, comparto varias de las cosas que ella mencionó en relación, por ejemplo, a la temporalidad, a los plazos asimétricos que hay o tardíos que hay en avanzar en leyes o en regulaciones, etcétera, a la falta de integración de instrumentos, a la falta de especificidad de algunas propuestas que yo también comparto aquello. Tengo algunas cosas que reforzar porque tiene que ver con la lógica que yo he visto de prácticamente todos estos planes y va un poquito en el sentido de lo que mencionaba Carlos, de que yo también me quedé con las ganas de saber, no lo vi en el documento, capaz que esté en otro lado, de realmente, en general, todos estos planes son bien de oficina, ¿no? Y aquí hay una urgencia por llevar estos conceptos y estas intervenciones a los territorios de la manera más rápida posible y obviamente de la mejor manera y de la forma más efectiva. Y aquí había un plan de adaptación al cambio climático, tú lo mencionaste brevemente, pero a mí me gustaría conocer realmente cuáles son los aprendizajes que hay de esos planes en relación a su puesta en práctica, más allá de la cosa conceptual. ¿Cuáles son los resultados concretos que se obtienen de ese ejercicio de implementación de ese plan? Ejemplos positivos sobre los cuales se puedan establecer o amplificar o catalizar procesos para polinizar otras intervenciones similares en otras áreas. Es un enfoque un poco distinto, más que top-down, también bottom-up, y que Chile está lleno de gente que hace muchas cosas
y que al menos en el ámbito en el cual yo me manejo, que es la conservación de la biodiversidad, que por naturaleza es totalmente territorial, veo como que hay un hiato muy grande entre lo que ocurre en los territorios y los aprendizajes que hay ahí y lo que llega finalmente a estos planes. Hay mucho conocimiento comunitario, social, memoria colectiva, prácticas, capacidades que no entran en estos planes y nos damos varias veces vueltas en lo mismo sin llegar a bajarlo más rápidamente. El ejemplo de este grupo que se salvó del incendio en Viña es una cosa que yo esperaba encontrar aquí y que no apareció en este plan. Bueno, pero en lo más específico, que es mi tema, hay un tema conceptual que me preocupa profundamente, que es esto del aprovechamiento de los servicios ecosistémicos. Entiendo desde el punto de vista declaratorio que es muy importante abordar cualquier tema de esto desde una mirada ecosistémica. Sistémica en general, más allá de lo eco, digamos, y eso se refleja en comentarios permanentes y recurrentes de este grupo y de otros, en que estas cuestiones hay que conectarlas. Hay que conectar estos planes con otras cosas. Aquí se mencionó el MOP, se mencionó las inversiones, se mencionan ejemplos de otros lados, pero también desde el punto de vista ecosistémico, hay que poner estos planes en las realidades territoriales ecológicas. Y entonces eso me parece bien como declaración, pero también creo que le falta dotar esa declaración de un entendimiento un poquito más concreto de qué es lo que estamos entendiendo por estas cosas, y en particular en lo que se refiere al aprovechamiento de los servicios ecosistémicos, que aquí tiene el título específico. Los servicios ecosistémicos vienen de ecosistemas. No, el aprovechamiento tiene que ir de la mano con traer de vuelta o mantener o poner el énfasis en esos ecosistemas que son relevantes. Se menciona algo de los humedales urbanos, pero las ciudades, en el caso de cualquier ciudad en realidad de Chile, están insertas además en ecosistemas o conjuntos de ecosistemas que son los que finalmente proveen o tienen el potencial de proveer estos servicios ecosistémicos de los cuales este plan quiere aprovecharse. Pero hay que poner el foco en reconocer, valorar, cuidar, proteger y traer de vuelta, muchas veces restaurar esos ecosistemas para poder siquiera aspirar a tener algún aprovechamiento. Y aquí no hay mucho de eso más que muy acotado a humedales urbanos, que son un pequeño puñado. En Chile hay identificado más de 40.000 humedales. Hay 100 humedales urbanos que están reconocidos, o sea, las brechas son gigantescas. Y ese es uno de los tipos de ecosistemas. La costa en sí misma es uno de los objetivos de acá, no hay mención a eso. Entonces es importante hacer esa reflexión y entender que este aprovechamiento tiene que estar encadenado a los ecosistemas en sí mismos, en alguna parte de este plan, sobre todo considerando que las medidas de adaptación en general están posicionadas en los territorios y van a depender de mantener y traer de vuelta estos ecosistemas. Ya se mencionó aquí Constanza, el tema de las olas de calor está súper requete demostrado, de que está asociado a traer de vuelta cubiertas vegetacionales en ciudades, etcétera, con condiciones de inequidad gigantesca. Y este plan construye sin hacerse cargo de alguna de esas cosas. Por ejemplo, en relación a focalizar parte de las cuestiones en plazas o en parques, como se ve, cuando sabemos que Chile tiene, y se menciona muy brevemente en el documento, tiene una brecha gigantesca en relación a las metas de la Organización Mundial de la Salud, de la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes por habitante, que son los que están asociados justamente a estos potenciales servicios que se pueden aprovechar, y estamos muy detrás. Entonces a mí me hubiese gustado tener aquí algunas metas más vinculadas a cosas más objetivas que puedan ser medibles y que las cuales podamos focalizar los esfuerzos, como por ejemplo levantar o equiparar esos metros cuadrados de áreas verdes por las poblaciones, o focalizar los esfuerzos donde sabemos ya de sobra dónde están hoy día, de hecho, impactando de manera asimétrica los efectos del cambio climático con las olas de calor o con inundaciones o otras cosas. Eso me parece que está, no sé, invito a darle una vuelta para hacerlo más efectivo. Podría haber una meta como aumentar las áreas verdes
En términos de metas concretas, medibles, pero en los territorios, en el sentido, por ejemplo, de que nosotros sabemos que en Vitacura hay como 30 metros cuadrados de áreas verdes por persona, pero en Los Pejos hay 0,1 o 1. Entonces, reducir esa brecha y que sean resultados tangibles que uno pueda ir y mirar aquello. Entonces, eso me parece que podría como poner la pelota al piso, que es lo que necesitamos de estos planes, dada la urgencia de estos problemas. La otra cosa que quiero mencionar es en relación a, hay muchas cosas aquí, se habla de los co-beneficios, se habla de que se va a ahorrar plata por aquí, plata por allá, pero creo que estaría bueno meter o conectar esto con este concepto del tema del capital natural, que está instalado y ahí hay un espacio grande por explorar, porque esto, bueno, ya lo dijo Constanza, la plata para hacer estas cuestiones tiene que salir de algún lado. La plata no existe, en la teoría no existe, en la práctica hay mucha plata dando vuelta, pero se direcciona a otras cosas. Y cuando uno hace este análisis, y eso es lo que yo no vi aquí, de como integral, de cuánto costaría en estas inversiones, no son gastos, son inversiones. Aplicar el enfoque de capital natural permite evaluar todo esto de manera integral y realmente evaluar cuánto es lo que el Estado se va a ahorrar al aplicar estas medidas y redireccionar platas que hoy día se van a algunas cosas que van en detrimento de esto, que amenazan justamente, no sé, el capital justamente natural y poder redireccionarlo a estas cosas. Y eso se ha discutido que hay espacios que son estratégicos, como ya lo mencionó la Pilar, en relación al toda el área de inversiones del MOP, donde haciendo ciertas conexiones conceptuales y grupos de trabajo, realmente puede encontrar formas de canalizar financiamientos de manera más rápida. Entonces, a mí me parece importante abordar parte de esta estrategia o al menos ponerle esta mirada y este enfoque más integral que está contenido en esta mirada de capital natural. Eso a mí por lo menos lo he hecho mucho de menos. Y en general las medidas, me pasó con los números de las habitaciones que se iban a impactar en escenarios 1, 2, pero no sé qué define uno de otro, cuánto corresponde a eso, qué impacto tiene eso en relación a los presupuestos que tenemos que abatir. Me falta en general en todos los planes, no solamente en este, cómo es la conexión de esa intervención con realmente abatir la amenaza o reducir, entender cuánto se está efectivamente logrando con estas intervenciones. Y lo digo porque gran parte de estos planes tienen un montón de medidas, en este caso en particular pero otros también, montones de cosas en educación, en cosas así que está bien, pero cómo se conecta eso, el cómo funciona eso y cómo se conecta eso para entregar el resultado que tenemos, como que se pierde en estas grandes declaraciones, que cuando además las declaraciones están hechas con una conceptualidad que no necesariamente refleja el estado del conocimiento, como esto que acabo de hablar de la diferencia entre aprovechamiento, servicio ecosistémico y capital natural. Entonces digo, pucha, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un montón de cosas, invertir mucha plata en distintas cuestiones, pero no necesariamente vamos a lograr abatir o lograr las metas. Entonces, me hace falta un poquito más de detalle el cómo realmente se conecta una cosa con otra. Y ese es mi sesgo, porque así es como funciona el mundo de la ciencia, ¿no? Finalmente, los planes, ¿qué es lo que son? Son hipótesis a poner a prueba, pero con un objetivo y una predicción específica. Y tenemos que entender cuál va a ser, entrar un poquito en el mecanismo para poder acceder a esos objetivos bajo las condiciones que estamos definiendo. Y en ese sentido, creo que aquí yo me quedo súper coja con eso. En relación, por ejemplo, ¿cuánto porcentaje de todas estas viviendas que se quieren cambiar va a redundar en abatir emisiones? ¿Cuánto porcentaje en estos años que van quedando? ¿Se logra? ¿No se logra? A números que son como pequeños en relación a los desafíos y más encima en base a experiencias que conocemos de otras cosas. Eso, y enfatizar, como ya lo he mencionado en otros lados, que aquí toda esta cuestión, el cambio más grande es de integrar estas cuestiones, integrarlo en el caso que lo están haciendo ustedes dentro de un área, pero también entre sectores y posicionarlo en los territorios, posicionarlo lo más fuertemente posible
en los territorios, porque si no quedan como declaraciones que al final del día hacen andar una máquina, pero que no necesariamente entrega al final los resultados que nosotros necesitamos. Muchas gracias, Bárbara. Rodrigo Esteves y después Jorge. Sí, bueno, buenas tardes, se escucha bien, ¿no? Sí. Perfecto. Oye, bueno, gracias por la presentación y también agradecer a las consejeras y los consejeros que han hablado antes que yo. Tenía varios puntos específicos, pero creo que ellos lo han planteado gran parte de una forma mejor de lo que yo lo podría haber planteado. Me voy a centrar básicamente en algunas cosas generales que me gustaría compartir con ustedes y algunas cosas específicas menores, digamos, un par de cosas. En lo general, y creo que es el mensaje más importante que me gustaría transmitir, y algunas cosas concuerdo con Bárbara que se complementan o con lo que han planteado los otros consejeros y consejeras. Me parece que esto es un plan ambicioso. Y eso no necesariamente es malo, digamos. Y entiendo que hay un plan que ustedes como tomadores de decisiones deben tener un montón de presiones y demandas por ir incorporando demandas en el plan, digamos. Y se van construyendo estos planes que son a veces parecieran inabordables. Entonces mi primera pregunta, comentario es respecto, bueno, a la viabilidad de esta propuesta. Que pareciera, y esa es la pregunta, que supera tal vez a un ministerio como el Ministerio de Vivienda, que yo entiendo que es un ministerio relativamente pequeño comparado con otros ministerios. Y esta ambición, que insisto, no necesariamente mala si es bien manejada, creo que se expresa o se denota en que claramente el plan no fue posible identificar, bueno, varias acciones en algunas de las medidas, ¿verdad? Costos, habían algunos costos, pero no en gran parte de las medidas principales, ¿verdad? Los plazos tampoco estaban muy claros en algunas, las relaciones o las conexiones con otras coordinaciones. Entonces pareciera que la magnitud del plan un poco jugó en contra en poder avanzar en el detalle de cómo se implementa esto, un poco en la medida de lo que planteaba Bárbara. Ahora, sin duda que esto es un plan fundamental, porque busca adaptarnos a potenciales impactos que son profundos en la calidad de la vida de las personas. Y yo sí quiero sugerir, en la medida de lo posible, en la redacción del plan, cuando esto se mejore, es si es posible incorporar algunos criterios de focalización, en términos de ver cómo es posible priorizar alguna de estas medidas. Y de nuevo, creo que también tomar alguna palabra de Bárbara, no sé si la interpreto bien, no quiero o sea, interpretarla yo, digamos, pero como entendí uno de los mensajes que dio, esto relacionado con lo territorio, es decir, bueno, ¿cuál es el impacto que estas medidas de adaptación van a tener en las comunidades, ¿verdad? Y es posible entonces que podamos priorizar, sabiendo, entendiendo que es un plan ambicioso, costoso, que probablemente va a ser implementado de una manera parcial, lo que uno pudiese imaginar, digamos, por la magnitud de la propuesta, cómo entonces uno pudiese incorporar algunos criterios de priorización de estas acciones, a lo menos priorización dentro de cada medida, es decir, bueno, en qué comunidades, en qué barrio, bajo qué criterios vamos a implementar estas medidas en términos de parque o lo que planteaba la ministra, si escuché bien, de número de áreas verdes desarrolladas, no me acuerdo si fue la palabra exacta, digamos, entonces, pero ¿dónde, verdad? O sea, siento que, que, que falta un elemento de priorización y focalización considerando la magnitud de la propuesta que tiene cerca, no sé si 24 o 28 medidas incluidas en este plan. O sea, uno de los planes más grandes que yo he visto de todos los que hemos revisado, y hemos revisado muchos anteproyectos. También creo que un plan, en mi opinión, puede ser porque no sea mi área de expertise, que es un plan difícil de leer. No es fácil de entender el plan. Y creo que la presentación que ustedes hicieron fue más efectiva para mí en términos de entender como la estructura del plan. Y me da la sensación que la presentación que ustedes hicieron no está bien, que pudiese estar como incorporada en la introducción del plan, en términos de entender hacia dónde van estas medidas, ese esquema conceptual que mostraron ustedes en el cual quedaba más claro, pucha, cómo se conectan las medidas con las amenazas, con los objetivos, digamos, porque si no, uno tiene la sensación de que se plantean, y creo que Carlos lo planteó anteriormente, se plantean las amenazas y después uno va al plan y hay un listado de medidas y tablas y medidas, pero no queda claro, o por lo menos a mí no me quedó claro,
cómo se conectan estas medidas con la estructura del plan. Y en eso yo creo que la presentación que ustedes hicieron fue más efectiva y ayudó a poder, a lo menos en mi caso, entender un poco más la estructura. Y creo que eso es importante en la comunicación del plan a la ciudadanía, que es parte de los objetivos de estos instrumentos de planificación. Ahora, en términos más específicos, tengo algunas preguntas, comentarios, no sé si vamos a tener tiempo para abordarlos, pero los quiero dejar planteadas. Sí me llamó la atención que algunas medidas iniciales no presentaban, por ejemplo, la mitigación esperada, a lo menos por año, en la medida 1, en la medida 2, a lo mejor, si entendí bien, estaba como agregada al principio, pero pareciera que eran como medidas que estaban no totalmente desarrolladas, a lo mejor por una falta de información disponible, no lo sé, digamos, y tampoco tenían costo, y estas medidas que planteaban números, creo que ustedes mismos lo dijeron, ¿verdad? Que eran, no sé, 50.000 viviendas por año o 36.000 viviendas anualmente, números muy inmensos. Entonces es difícil poder llegar a alguna recomendación más específica porque la información no era suficientemente, en mi opinión, adecuada para poder evaluarlo con mayor precisión. Eh, También me llamó la atención por ahí algo específico que hablaba en esto, había una medida en particular que habla de soluciones basadas en la naturaleza, pero después decía hablar en el transporte, dice, el transporte. Entonces, como que no me quedaba clara a qué se refiere esto de soluciones basadas en la naturaleza en el transporte. Puede ser que sea algo para la gente que trabaja en el tema, algo obvio, pero uno que lo lee como ciudadano y trata de aportar, no logré encontrar en el documento ninguna referencia explicativa a qué se refería. Entonces era una medida difícil de entender cuando yo la revisé. Yo siempre recomiendo, y esta no es la excepción, que los equipos, en mi opinión, debiesen hacer un esfuerzo para juntar algunas medidas que claramente están conectadas. Yo, como ejemplo, pongo acá hay una medida que es la estrategia regional de parque urbano, después la implementación de la estrategia, después hay otra medida que es implementar criterios de diseño sostenibles en humedales urbanos por medio de parques urbanos, después hay otra medida que es fomentar la educación ambiental por medio de los parques urbanos. Es decir, en mi opinión, aquí debiésemos avanzar como país, y esto es una mirada más transversal, a entender qué es una medida, ¿verdad? Y yo la medida la entiendo como una medida de adaptación frente a un riesgo. Y por lo tanto tiene que tener un carácter que nos permita diferenciarlas de las acciones. Y esto es lo que en muchas reuniones lo he comentado. Entonces, cuando tenemos tres medidas que están relacionadas, creo yo que uno puede hacer un esfuerzo de juntarla en una medida y eso permite simplificar la presentación del plan y también el monitoreo y la implementación, porque un plan como este, yo de verdad pienso que no va a ser fácil implementarlo, no va a ser fácil medirlo, monitorearlo, y bueno, y menos implementarlo por la magnitud. Y por último, quiero señalar que no me quedó muy claro, que me enredé en la presentación, porque creo que son medidas, después con la presentación me quedó la duda, una que hablan de agencia legislativa en materia de cambio climático y sostenibilidad, y otra actualización de los instrumentos. Entonces, después la presentación creo que hablaba como de los ámbitos que abordan el plan, pero en el plan, cuando yo lo revisé, me dio la impresión que cuando hablaban de una agenda legislativa en materia de cambio climático, quedaba presentada en una tabla como si fuera una medida. Ahí me perdí. Y si es una medida, bueno, creo, en mi opinión, claramente no es una medida muy fácil de entender, digamos, a qué se refiere a agenda legislativa. Probablemente requiere mayor desglose o simplemente no incluirlo si es que no tenemos cómo monitorear algo como eso. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por la presentación y esos eran los comentarios que quería compartir con ustedes. Gracias, Rodrigo. Jorge. Gracias, ministra. Bueno, en honor a Laura. Gracias por la presentación y el esfuerzo. Perdón, si se puede acercar un poquito más al micrófono, que no se escucha casi nada. Llegó septiembre, estoy un poco con alergia, así que me disculpan si estoy algo disfónico. Pero no sé si se escucha ahí mejor. Ya, decía que gracias por la presentación. A ver, yo creo que para no estar también reiterando varias cosas, comparto harto lo que se ha dicho. Y para poner una luz de esperanza,
yo creo que estamos todos aprendiendo en esto. Eso es lo primero, que lo hemos conversado con la misma ministra, y por lo tanto, precisamente un desafío al aterrizar esto de manera legible y tal vez simple o práctica. Entonces, primero toda la disposición a colaborar en ello. Y hago presente que como SOFOFA tenemos, lo he dicho en otras ocasiones, pero este es el momento tal vez más adecuado por el rol del MIMBU. Nosotros tenemos en SOFOFA gremios regionales, gremios sectoriales también. Y estamos conduciendo un trabajo de colaboración precisamente orientado a disponer de mejores instrumentos de planificación territoriales, que es un rol clave de ustedes, y también con un foco bien fuerte en el rol de Senapred. Ahí hemos estado aprendiendo que son los RRD, todas estas cosas que son siglas bien especiales, de que uno se va familiarizando, pero que finalmente son bien relevantes respecto a las consecuencias. Y como estamos todos aprendiendo, yo creo que hay algunas preguntas que pueden ser útiles como para después generar, voy a usar una palabra divertida, el parto que va a ser la versión definitiva de la actualización. Pero para eso hay algunas preguntas que uno puede hacerse que permiten a lo mejor un mayor grado de simplificación o convergencia. Y esto es una crítica implícita, bien transversal también, pero que permite mejor definir las consultorías de apoyo a estas cosas. Porque he visto ya varias consultoras asesorar en esto, pero muchas veces se transforman en sistematizar lo que se conversa en los talleres, y que simplemente a uno le presentan una larga lista de cosas que se hablaron, y empiezan ejercicios extraños que se reflejan en estos planes muchas veces en cosas que no son muy útiles, porque uno podría decir ya, ¿cuál es el rol de un plan de este tipo? ¿Es comprender o describir el rol de la entidad sectorial, en este caso el MIMBU? No, o sea, eso ustedes lo saben, ustedes deben tener mucho trabajo que hacer en miles de dimensiones. No son tampoco la explicitación del porcentaje de responsabilidad de la entidad. ¿De qué me sirve eso a mí? O sea, no, el MIMBU tiene una responsabilidad del 100% en esto, un 2% en esto. Eso no contribuye. O sea, es una cosa más bien interna. Y decía también que hay muchos buenos ejercicios académicos, dicho en términos irónicos. Es decir, se construyen índices muy sofisticados de miles de variables, que finalmente la aplicabilidad es muy difícil de leer. Sea porque hay un soporte que nuevamente la disposición a colaborar en ello. Entre las preguntas que yo me haría, que hay una cuestión que es bien crítica, fue mencionada particularmente Bárbara, hizo la alusión que también tenía en mente, que este tema de la actualización de los planes o de los IPT o de todos estos instrumentos. Ella recordó los incendios de Viña, digamos. Pero hay cosas que se dicen en el documento, como por ejemplo, el 48% al 125 comunas no cuentan con ninguna acción iniciada para actualizar los IPT. Entonces, pero por otro lado, yo les diría, oye, esto no es tan difícil de cumplir, digamos, porque en realidad el indicador ahí crítico que está, es decir, el porcentaje de avance en la programación, porcentaje anualizado o de avance anualizado. Entonces yo basta que diga, mira, sabéis que recordemos a los municipios que partan con esto y ya se cumplió la medida tal vez. ¿Qué es lo que quiero expresar ahí? Lo que quiero decir es que aquí uno puede intentar hacer una aproximación mucho más útil. También lo dijeron varios consejeros en términos de priorización. Por ejemplo, y aquí vienen ya cosas mucho más precisas, yo diría, por ejemplo,
hay muchas metas relacionadas con la vivienda, pero una forma de ver esto y mirar el bosque, es decir, a ver, en el país hay vivienda existente y nueva. ¿Qué pasa con la existente en términos? Ahí hay varios datos en el documento respecto, por ejemplo, a la aplicabilidad de las nuevas reglamentaciones térmicas. Entonces uno diría, ya parte de la base, que una cantidad que ustedes deben saber los números, estimada, por supuesto, de vivienda existente, no tiene nada respecto al tema. Respecto a las viviendas nuevas, ¿cómo estamos en términos de nuestra reglamentación, más allá de los esfuerzos que ha habido, que son bien grandes, y la misma ley de eficiencia energética también que introdujo avances? ¿Cómo estamos con relación al resto del mundo? En ciudades comparadas, o a lo mejor versus ciudades desarrolladas, que uno puede tener un objetivo. Respecto a los IPT, ya sería un tremendo avance, simplemente, esto voy a simplificar al extremo. ¿Cuál es el principal riesgo de adaptación climática por región en el país? No sé, puede ser un tema, en una región, algún tema relacionado con que se está construyendo ahí a la orilla del borde costero y va a quedar la escoba. En otro puede ser que se vienen olas de calor gigantescas. Y eso va explicitando un diagnóstico útil, digamos. Y los indicadores, ya se ha dicho, como decía Bárbara, ya cuál es la tasa, no importa que sea estimada, de áreas verdes por habitante, por comuna, ya dónde queremos estar al menos en cierto tiempo, y no dejar indicadores tan genéricos. ¿Cómo se va a financiar esto? Una tremenda pregunta. ¿Es solamente recursos públicos? Aquí uno puede ponerse creativo y plantear el desafío. O sea, déjenme plantear un puro tema. Este gobierno hizo un trabajo, yo diría, increíble, porque era muy difícil llegar a puerto, relacionado con incrementar el royalty minero. Van a llegar recursos a las regiones. Yo sé que el ministro Marcelo está preocupado por esto, cómo se van a gastar. Pero uno podría hacer un empalme maravilloso en la orientación de esos recursos y los desafíos de adaptación, por ejemplo. Eso sería un tremendo logro. Y un plan así bastaría que diga, mira, esto al menos usted téngalo presente. No estoy diciendo que tengamos todo el plan bien desarrollado. Pero si uno trata o hace el esfuerzo de ser mucho más preciso en ese tipo de cosas, yo creo que es clave. ¿Cuál es la medida estructural que el MIMBU consideró para estos efectos, para que todos los instrumentos de planificación territorial relacionados con desastre o con riesgo esté bien hecho, digamos? Porque no es que exista, yo puedo tener un plan, pero a lo mejor está horriblemente mal hecho, con un soporte inadecuado. Se apuntó a un conejo y se pasó el elefante por el lado, dicho en términos divertidos. Entonces, colaboremos, por ejemplo, en a lo mejor tener como referencia el cómo se ha hecho esto en otros países y contar con esas capacidades y traerla al país. Bárbara hablaba de las áreas verdes. En marzo se lanzó la tercera evaluación de desempeño ambiental de Chile y vergonzosamente Chile está no sé, ministro, era el penúltimo o último lugar de la tabla en el tema del reciclaje o reuso o recuperación. ¿Cuál es la medida estructural para que nuestra ciudad incrementen esas tasas de reuso? Sea todo lo que tenga que ver con residuos de construcción y demolición u otras cosas, digamos. Y finalmente, claro, si uno eso lo aterriza a indicadores, uno puede decir, ya mira, más o menos, nosotros tenemos algunos números, los pongo a disposición. Se mencionó esfuerzos previos de Construye 2025, varias cosas que se han hecho. ¿En qué hay diagnóstico? Hay cifras. Entonces uno dice, ¿dónde queremos estar en esto en tal fecha? Porque no basta con tener eventualmente el plan, digamos. Lo importante es aterrizarlo en cosas tan concretas como qué porcentaje se reutiliza hoy y a qué porcentaje queremos llegar. Si resulta que en 5 años, en 4 o en 3 estamos donde mismo, entonces hay algo más. No me quiero extender mucho más, creo que mencioné como las observaciones principales. Insisto, este es un desafío importante y creo que nuevamente estamos todos aprendiendo, pero es muy útil tener referencias. Nosotros hemos visto referencias de otros países que pueden ser súper útiles. Hay ciudades que lo están haciendo bien,
en términos de adaptación, basta que uno al consultor le pida, oye, búscame alguna referencia de cosas inteligentes que se hayan hecho, a ver si las replicamos acá, y así vamos mejorando esto en el tiempo. Es un desafío que nos va a acompañar todo el siglo, digamos, pero obviamente las semillas que se pongan ahora, más allá que una actualización de un plan que ya estaba, yo creo que nos puede permitir a lo mejor tener un plan mucho más cortito, pero mucho más claro respecto a lo que se quiere conseguir. Ya, ahora pueden responder. Bueno, muchas gracias a todos Quizás tienes que por las muchas gracias a todos por la observación y comentario. Hemos anotado cada una de ellas. Quiero hablar como a modo general de las observaciones. En general, este documento efectivamente tiene una ambición muy grande, sobre todo porque el presupuesto sectorial de mitigación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se le asignó es muy alto. Hay que hacer grandes esfuerzos para lograr la mitigación en el sector. Y es por eso que al ver los números de repente suena como un poco factible. Y efectivamente es lo que los estudios han desarrollado, han analizado, que lograr la mitigación esperada del sector está difícil para nosotros. También señalar que ahí dentro del Ministerio de Vivienda, o sea, dentro del plan sectorial de mitigación se enfoca en la vivienda principalmente. Todo lo que es materias energéticas de la vivienda, independiente que hablemos en general de ciudades, a veces se confunde un poco como el espectro macro que hablamos, ¿cierto?, de la actualización del plan de adaptación de ciudades y el plan de mitigación del Ministerio de Vivienda. Entonces, en ese sentido, igual quiero hacer ese alcance porque no podemos abordarlo todo, ¿ya? Hay muchas preguntas, pero a grandes rasgos, señalar también que sí, efectivamente, dentro del proceso de consulta pública nos han llegado observaciones respecto a que tenemos muchas medidas, ¿ya? Y que quizás estas deberían agruparse en las medidas que se asocian unas a otras, para generar quizás un pool más pequeño de medidas, pero más claro y concreto de las acciones que va a tomar MIMBU. Y en ese sentido estamos trabajando en eso, en poder realizar esos ajustes. También señalar que estas medidas quizás son complejas de interpretar porque también son desarrolladas principalmente por los equipos técnicos del ministerio, y quizás ahí hago quizás la crítica de que quizás le faltó un poco esta visión más ciudadana de poder transmitir la información con conceptos un poco más adecuados para todo el que lee. Y bueno, y ahí creo que queda ahí hay un tema por mejorar. Y bueno, quiero igual darle el paso un poco a mis compañeros que están acompañándome acá y que han estado en todo el desarrollo del plan sectorial. Y para hablar de mitigación, tenemos acá específico a Manuel Díaz conectado, que efectivamente es del equipo consultor, donde han hecho todo el análisis de cómo poder mitigar en el sector y llegar al presupuesto sectorial. También tenemos a Hermes Sepúlveda, que nos acompaña, que también es parte del Departamento de Tecnología de la Construcción, que trabajan en materias de eficiencia energética, ¿ya? Y quiero dar un poco el pase a ellos también para que como que comenten por qué de estas medidas, también como un poco de las observaciones que se han abordado. Yo creo que a grandes rasgos a responder un poco las preguntas que se han hecho, porque no sé si alcancemos a abordarlas todas, pero a grandes rasgos hablar un poco de mitigación y adaptación. Y ahí le quiero dar el pase en primer lugar a mitigación, para ver si nos pueden señalar un poco de este tema. Hermes. Sí. Bueno, hola, un gusto estar acá. Hemos trabajado con Catherine en esto. Yo trabajo en otro equipo que tiene mucho que ver, que es de eficiencia energética y habitabilidad, así se llama el equipo específico en que trabajo. Y tenemos que ver con la reglamentación y la calificación energética principalmente. Bueno, estos dos instrumentos tienen, aquí hemos tocado el punto de la pasada varias veces, que son regulaciones de alcance total. A diferencia de planes específicos cuando hablamos de reglamentación térmica, hacemos todas las viviendas nuevas de aquí en adelante, y como bien decía aquí el
consejero de la SOFOFA, disculpe, no recuerdo el nombre, y Jorge, no mover la aguja con lo que se hace de aquí en adelante es difícil. Estoy interpretando un poco lo que él dijo, y las viviendas existentes son como un punto bien relevante, y se mencionó también antes que una cosa que el ministerio hace, claro, lo hacemos porque, entre otras cosas, aborda estos temas, pero el punto de vista del ministerio en general es como de las familias, ¿cierto? Mejorar la calidad de vida de las familias, y eso tiene mucho que ver con adaptación, también una cuestión que hemos tocado, el acondicionamiento térmico y la calidad térmica de las viviendas, tiene mucho que ver con adaptación, con calidad de vida de las familias en los escenarios climáticos extremos que vienen, y estas dos medidas abordan en esto de distintos focos. El acondicionamiento térmico tiene como, el plan está separado en dos, que es a viviendas nuevas, que en el fondo la reglamentación térmica ahí, cuando se habla de dónde salen las platas, sale de donde más o menos salen ahora, ¿cierto? Cuando el ministerio hace viviendas nuevas o totales, el ministerio las financia en gran medida, o sea, el ministerio, digo, el presupuesto estatal, y las viviendas del mercado privado van a seguir por ese camino. Y en paralelo, la calificación energética de viviendas también tiene el norte de abordar el total de las viviendas en Chile. Hoy está cerca del 10% del total de viviendas que tienen permiso de edificación. O sea, del total que se construye, un poco para redondear, que esos números se pueden decir de distinta manera, pero está cerca del 10%. Y el mundo de viviendas privadas se está cumpliendo en parte, un poco como se decía antes, lo que se está haciendo, lo que se busca hacer, que en primera instancia es disminuir asimetrías y cómo cuantificar el efecto en el mercado. Es un ejercicio que no fue fácil, y que la propuesta que salió consulta pública lo tiene dentro, y que hay que seguir afinando. Un poco hay experiencias que se han implementado, como el etiquetado electrodoméstico, ¿cierto? Que es de alcance total, que algunos electrodomésticos tienen que etiquetarse, ¿cierto? Que eso produce un efecto en el comprador. Ese es el efecto que está cuantificado acá. Aunque vemos como paso oportuno reglamentar también una desempeño como mínimo exigido, que es como un segundo paso que va directamente relacionado con la reglamentación térmica, que en el fondo, cuando digo desempeño mínimo exigido, estoy hablando de reglamentación térmica con un foco un poco más universal, o como otros países lo han abordado. En este caso, desde el punto de vista del diseño de estándares, que antes de que estén habitadas las viviendas o que la medida se haya implementado, tener como una buena cuantificación de eso. Entonces, aquí, claro que también tocamos temas reglamentarios. Hay otras reglamentaciones que se están llevando adelante y que han demorado más de lo que nos gustaría a todos. Eso es una cosa y los plazos no están claros porque dependen de instituciones que Contraloría, por ejemplo, del visto bueno, y eso es una cosa que a veces cuesta mucho. Y ese plazo, lamentablemente, no podemos decir un plazo como definitivo. Entonces, en resumen, el desafío principal en este mundo es abordar el universo de vivienda existente, ¿cierto? Porque ese es como el que tiene la mayor mitigación, y es por otro lado el más difícil de asumir, que ahí se va a requerir ayuda de todos, porque ese presupuesto es difícil. ¿Y cómo se aborda? En principio, desde el Ministerio de Vivienda nos enfocamos en como que hacemos una priorización en base al registro social de hogares. Entonces, desde ahí se atienden las viviendas las familias, en el fondo, que más lo necesitan. Pero cuando hablamos desde el punto de vista de mitigación de energía, o mitigación de consumo de energía, o de los contaminantes asociados a ella, ahí hay que abordar todo. Entonces ahí es difícil porque el Ministerio de Vivienda en principio no se mete directo en eso, y ahí lo que hemos conversado todavía, entiendo que informalmente, es trabajar en conjunto con el Ministerio de Energía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la vivienda no social, podríamos decir, o fuera del rango de peligroso, es difícil ir y subsidiarla con un mecanismo directo. Y por otro, cuando hemos investigado otras maneras, que son como créditos blandos o cosas de ese tipo, gestionar
ese tipo de cosas desde el punto de vista del Ministerio de Vivienda no ha habido tan buena experiencia, lo que nosotros hemos visto, por la inercia que el Ministerio tiene. Entonces ahí hay que encontrar una medida que creemos que es de colaboración y que podría tener un gran impacto. Y claro, en este ámbito nosotros vemos que la línea base debería tener como el impacto de vivienda directamente, y por eso el recondicionamiento térmico es como un gran tema que hemos conversado también, que requeriría como modelar una curva de esfuerzo y ver bien, porque de fondo los casos más fáciles se abordan al principio, y los flujos de caja también son delicados, pero no es lo más delicado. En algún minuto empieza a ponerse técnicamente complejo abordar casos, empiezan a chocar con las reglamentaciones y eso. Entonces, es cierto, es una cuestión que esperamos que este plan, aquí hablo un poco menos institucionalmente, yo creo que no alcanza a meterse en el nivel de detalle tal que logre definir eso. Y si pretendiera hacerlo, naufraga, porque esto requiere ir a buscar presupuesto, ir a tomar medidas, consensuar con otro equipo, y eso creo que el plan tiene que empujar a que ese cambio ocurra y dejar como el compromiso hecho y con un alcance, como se dijo antes, eh, alcanzable. Esto es una cosa que no sea una barbaridad solo soñada. Eso no sé si... Perdón, ¿puedo hacer una pregunta al respecto? Porque, a ver, lo primero es que ustedes me explicaron en la presentación anterior de que el anteproyecto tiene cierta información y ustedes, desde que se publicó el anteproyecto, ha habido más información, y por eso es que hoy día vimos la presentación con las medidas más cuantificadas de mitigación, cuántas viviendas vamos a querer hacerle revestimiento térmico y cuánta mitigación de emisión de CO2 pensamos cubrir, esa cosa que no estaban antes, ¿verdad? Yo veo tres opciones para atacar el tema de las viviendas existentes. Una son los planes de descontaminación, ¿verdad? Porque ahí ustedes ya tenemos un trabajo en conjunto desde hace muchos años, y lo que yo quería saber era porque ustedes tienen compromiso en el plan A, de cuánto, en el plan B hay como 15 planes de descontaminación donde la medida de revestimiento térmico de vivienda está incorporado. Entonces, la pregunta es si la suma de todos esos planes de descontaminación es menos de lo que se están comprometiendo acá. Sí. Es menor. O sea, esto es más allá. Ya, eso es bueno, porque antes ustedes no podían dar el subsidio de revestimiento térmico de vivienda si no estaban en una zona saturada. Entonces, con esto yo entiendo que lo pueden hacer ahora en viviendas que no están en una zona saturada, aunque obviamente uno quisiera priorizar allí, porque ahí tiene un doble efecto, no solamente cambio climático, sino que contaminación. Entonces está el registro social de hogares para priorizar fuera de la zona saturada, está los PDA para la zona saturada, que son muchísimas, y después, efectivamente, para la clase media alta, que no corresponde de que exista un subsidio, sí crédito blando, devolución de impuestos, que es más bien una negociación que hay que hacer en el fondo con los bancos para que se pueda propiciar de que la gente que quiera hacerlo lo haga y que tenga algún beneficio, cambiar su techo, cambiar a termopanel, etc. Yo creo que esa es la manera de hacerlo. Pero ya, me interesaba lo del PDA, una pregunta interesada porque estamos actualizando y nos están pidiendo de aumentar, y el equipo nos había dicho que no sabían si podían aumentar, pero si ustedes se están comprometiendo en el plan de adaptación a más, entonces claramente puede quedar escrito con un poquito más en el plan de descontaminación. Claro, yo me refería a los planes actuales, como que la ambición de los planes actuales, Sí, y por pero otro lado... hay muchos que se están actualizando. Claro. Estamos trabajando en varios. Y son un gran avance para la reglamentación térmica. En el fondo, los PDA son la reglamentación que va a ser obligatoria en poco tiempo más. Y claro, y algunos están yendo más allá en algunas regiones, como pidiendo cosas que tienen que ver no directamente con el tema que nos convoca, pero tienen relación cercana. O sea, es una medida que realmente la cambia la vida de la gente. Entonces,
es bien importante porque, o sea, no solamente es buena para cambio climático o para descontaminación, sino que es bienestar muy directo. Entonces, a medida que hay que escalar, y claramente no es tan fácil de escalar, pero hay que ponerle como energía a eso, y para eso el barrio sustentable, yo espero que ese convenio funcione para escalar esa medida. Vamos a hablar un poco de adaptación. O Manuel, ¿quieres decir algo respecto a mitigación? No te escucha, Manuel, porque está lejos de esto. No sé, algo... Perdón, no te estaba escuchando muy bien, solo escuché mi nombre. Sí, Manuel, si es que te gustaría comentar algo respecto al análisis que hicimos en mitigación, brevemente, más o menos de las observaciones y comentarios que hemos recibido. Sí, por supuesto. Bueno, aprovecho de saludar a la ministra y a todos los colegas, Jorge, y que hace tiempo que no lo veías. A ver, si recuerdan, esto viene un poco de la NDC anterior, de la NDC 2020. La mayoría de las medidas que están asignadas al MIMBU o donde tiene potencial de mitigación no son lideradas por MIMBU. Entonces, en este plan ha habido un esfuerzo del equipo de MIMBU por tratar de tirar medidas sobre la mesa, pero que sabemos y que históricamente no tienen mucho potencial. La reglamentación térmica, que uno habría esperado que fuera una medida estrella, reduce poco. No es mucha la reducción que puede haber. Entonces, la reducción sigue estando en electromovilidad, sigue estando en los paneles solares fotovoltaicos, en donde el MIMBU tiene algún nivel de acción, pero no es el titular. Entonces, eso yo lo quería dejar ahí también sobre la mesa, que es un elemento importante a tener en cuenta, en particular en todo lo que son los temas de mitigación. Gracias, Manuel. No estoy tan de acuerdo. O sea, en números absolutos probablemente sí, pero justamente el espíritu de la ley es que lo hagamos entre todos y que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. Entonces, es una medida que, claro, que quizás va a reducir poco, pero son muchos, y finalmente tiene un efecto en calidad de aire y en bienestar importante. Entonces, yo creo que igual es relevante. Y en generación de empleo, tiene muchos otros co-beneficios. Sí, pero no solo... De todas maneras, eso estamos muy de acuerdo. Sí. No, claro, tenemos que ser también creativos en cómo buscar fuentes de financiamiento. Perdonen que lo diga así de esta manera, pero tomo el guante de ir a trabajar eso. Se puede hacer, él mencionó la magnitud del desafío. Y comparto lo que dice la ministra, buscar indicadores más adecuados, porque en realidad nos pasa mucho que solamente el ejemplo de las viviendas que o bien no se calefaccionan o se calefaccionan con leña, que de paso la CO2 es medio carbono neutral, entonces no pesa mucho. No tiene carbono negro. Y acuérdense que tenemos obligaciones de reducir carbono negro también, así que Pero aquí no se es cuenta, importante. me dijo Manuel que aquí no se cuenta, pero bueno. Pero tenemos el compromiso de reducir carbono negro. Voy al tema del peso relativo, que es lo que enfatizó Manuel. Entonces, si buscamos mejores indicadores, claro, se pueden recoger otras vías de financiamiento. Por supuesto, como dice la ministra, hay los contaminantes, pero también la línea base es bien distinta, porque pasa mucho que esas viviendas antiguas finalmente no gastan mucho a veces en mucha energía comparado con otros países, y por lo tanto la inversión en aislamiento térmico no se nota tanto, digamos. Más bien aparece como puro costo, pero tiene un impacto en beneficio para las personas de otro tipo, en salud, qué sé yo, que es gigantesco. Eso. Pero no es tan poco, ¿eh? O sea, a mí me queda, creo que siempre he querido como mirar un poco la línea base, que me parece llamativa como está hecho, y esa parte metodológica hay que mirarla con cuidado. Como que la línea base de aquí es muy crucial, y que impacte tan poco, aunque es verdad eso que no se calefacciona lo que se debe en el fondo.
eso es distinto a cero. Hay varios estudios de esto, algunos que ha participado este ministerio y nosotros también. Entonces quizá la línea base puede tener mucho que ver con que se mueva tampoco la aguja. Hacemos adaptaciones. Hacemos ahora la observación y comentario de adaptación. Ahí, bueno, también tenemos varios temas. Yo creo que dentro de los más importantes, me gustaría que de repente Pamela nos comentara un poco del análisis como de la metodología, porque se habló mucho de cómo se estaban cruzando las medidas con la metodología de riesgo amenaza, de las cadenas de impacto. ¿Cómo se hizo ese análisis, Pamela? Me gustaría que ojalá pudieras comentarnos al respecto. Sí, bueno, bueno, buenas tardes a todas y todos, a la ministra también saludarla. Gracias, bueno, agradecer los comentarios, tomé nota, así que ahí a partir de de la consulta pública y de este tipo de instancias se están implementando mejoras, como decía Catherine. Sin embargo, bueno, nosotros basamos nuestro diagnóstico en el reconocimiento de amenazas, vulnerabilidades, en el Atlas de Riesgo Climático, que provee información que nos permite identificar diferenciaciones en el territorio y cuáles son las zonas más impactadas en algunas amenazas o en otras. También hay algunas brechas en la información, hay lugares o cadenas de impacto que están menos representadas territorialmente. Creo que eso es algo en lo que también se tiene que avanzar en el futuro. Hay lugares que, no sé, o en el extremo austral o la isla de Pascua. Hay ciertos lugares que están menos muestreados en las cadenas de impacto y que por lo tanto no tenemos suficiente información. Sin embargo, respecto a los ámbitos de aumento de temperatura, el comportamiento de la precipitación o los eventos extremos, tanto de precipitación como temperatura, sí podemos observar diferenciaciones que hemos ido considerando en el análisis, que creo que estamos, ahí recojo la observación respecto a que este análisis sea más explícito en poder reconocer cómo la relación que existe, si bien hay amenazas que son bien, o sea, o hay amenazas, impactos que son bien como longitudinales en el territorio, que, van a afectar a todas las macrozonas. Sin embargo, hay diferentes niveles de intensidad y eso se ha ido reconociendo también. Entonces, creo que una de las cuestiones que recojo es que sea más explícito. También hemos incorporado el análisis de la resiliencia, que nos parece relevante, que si bien no está totalmente recogido en el ARCLIM, sí se han construido indicadores asociados y que nos permiten también identificar diferentes niveles o puntos de partida en los que están los territorios que hemos reconocido. También hicimos una revisión de instrumentos, de planes de adaptación latinoamericanos y también de países con climas similares a los nuestros y que van a enfrentar amenazas similares, y hemos ido observando el tipo de medidas o cuáles son las medidas que proponíamos nosotros y que ellos proponían, y ahí hemos ido también identificando y se han ido incorporando en las medidas. También revisamos literatura como investigaciones científicas respecto a estos temas. Entonces esos elementos sí se han ido incorporando. A lo mejor no hemos sido lo suficientemente claros en poder determinar la relación. Entonces ahí recogemos la observación y lo vamos a hacer para que quede más claro. Efectivamente, las medidas de adaptación no apuntan solamente a las amenazas, sino que apuntan de manera importante a disminuir a la sensibilidad, disminuir la vulnerabilidad de la población y aumentar su resiliencia. Recojo también las observaciones en términos conceptuales. El espíritu asociado a las soluciones basadas en la naturaleza siempre ha sido el de la valoración de los beneficios que aporta, y así lo vamos a expresar en el documento. Entonces eso, en realidad.
No sé si se me queda algo, Catherine, porque son bien generales. Hay algunas observaciones bien específicas a algunas medidas, pero que hemos tomado nota también para atenderlas de manera particular, o sea, discutirlas con el equipo de MIMBU para poder atenderlas de manera particular. Sí, Pamela, quizás comentar un poco de cómo se abordó el tema de los grupos vulnerables, género, lo de gestión de riesgo de desastre, que igual fue una de las dudas que surgieron. Nosotros tenemos una línea estratégica de gestión de riesgo de desastre. Hemos incorporado varios lineamientos que nos dio Senapred para poder incorporar esto en el plan, entonces hay quizás comentar eso para complementar las respuestas a las observaciones. Sí, creo que en general las medidas o el espíritu de las medidas apunta al focalizar a los grupos vulnerables y dentro de ellos dentro de uno de los grupos vulnerables está las diferencias o las brechas que existen respecto a cuán afectados están las mujeres respecto a diferencia de los hombres que en el fondo se ven más afectadas por alguna amenaza y en particular por algunos impactos asociados a esa amenaza en términos de la escasez hídrica, por ejemplo, o el mantener el calor o el poder generar ambientes confortables al interior de la vivienda o algunos otros grupos vulnerables en términos que son más sensibles en términos etarios. Hay información que es relevante en el contexto de las ciudades y que podremos tener más específicamente ahora que tengamos el próximo año los datos del nuevo censo. No quedarán integrados en este documento, pero sí en el espíritu del documento el atender a grupos vulnerables asociados a población migrante, por ejemplo, que es un dato que hasta ahora no tenemos actualizado. Entonces, creo que el foco del enfoque de género y en particular la focalización hacia los grupos vulnerables es una focalización transversal, en el fondo que está en el espíritu del plan. Pero si es necesario ser más explícito, también podemos hacerlo en particular en algunas medidas que sean más relevantes. Pero sí creo que en el plan están señalados como elementos que permiten focalizar y que son transversales. Gracias, Pamela. Muchas gracias. ¿Estamos yo? Sí, sí. Muchas Muchas Largo. gracias. Sí, muchas gracias a todos por la observación Ok. y comentarios. ¿Cerramos? Sí. Bueno, Finalicemos. Muchas gracias. 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 Chao. Cuídense. Muchas gracias a todos. Felices. Que Chao, estén con todo bien. el love. Buenas noches. Igual, chao.